Buenas tardes, vamos a continuar el día de hoy con el ciclo de seminarios de la parte de docencia de nuestro posgrado de cirugía ortopédica y traumatología. El tema a discutir el día de hoy es la epicondilitis. La epicondilitis es una patología muy frecuente en nuestra consulta o en nuestro día a día que ha levantado mucho interés últimamente debido a las múltiples opciones de tratamiento que tiene, tanto quirúrgico como no quirúrgico, y debido a que muchas de estas fracasan. Los estudios están guiados a determinar la causa o la frecuencia o el por qué estos tratamientos fracasan para buscar una mejor opción de tratamiento o hacer unos mejores protocolos de tratamiento y así poder ayudar un poco más al paciente en la erradicación de dicha patología. Haciendo un breve repaso de la anatomía, tenemos que la articulación del codo es una articulación sinovial, valga la redundancia, de tipo trocleartosis que solo realiza movimientos de flexo-extensión. Es estabilizada por potentes fuerzas tanto musculares como ligamentosas. Los estabilizadores estáticos de esta articulación, como en todas las articulaciones, primero la congruencia articular y la presión negativa de dicha congruencia, además de los ligamentos colateral lateral y colateral medial. El colateral medial y además de sus fascículos, con sus 3 fascículos, y el colateral lateral igualmente con sus 3 fascículos. El colateral medial sabemos que es el que tiene un poco más resistente que su contraparte. Otro de los estabilizadores es la cápsula articular con sus refuerzos y ese posterior el ligamento de Cooper. Los estabilizadores dinámicos de esta articulación son los músculos epitrocleares y los músculos epicondilios. Los músculos epitrocleares o pronadores y los músculos epicondilios o supinadores, además de otras potentes fuerzas musculares como el bíceps, el tríceps, que también ayudan a dar estabilidad dinámica a la articulación. La epicondilitis lateral fue descrita por primera vez por Morris en 1882 como codo de tenista de césped, que con el pasar del tiempo el término fue quedando solamente como codo de tenista, a pesar de que solamente el 5% de la población que presenta esta patología suelen ser deportistas o tenistas. Y la epicondilitis medial, la patología que fue descrita o presentada por primera vez como una patología relacionada al atleta por Valius, Rodríguez y Tobela en 1983 en un consenso de patologías del atleta en Barcelona, y la describieron como patología o codo de jabalina debido a la flexión forzada que se realiza de la muñeca en combinación con una pronación forzada. Esta patología se define como la presencia de dolor alrededor del codo asociada a sensibilidad localizada a la palpación en ambos epicóndilos, con presencia de dolor a la contrarresistencia del movimiento de flexoextensión de la muñeca. Este término o esta definición la saqué de un metaanálisis realizado donde buscaban determinar los factores de riesgo o mayor relación a esta patología. La epicondilitis lateral o codo de tenista es apenas el 1.3% de la población, y el músculo que más se afecta de los músculos supinadores es el extensor carpi radialis brevis. En su contraparte, la epicondilitis medial o codo de golfista se presenta en el 0.4% de la población, y el músculo que más se ve afectado en esta patología es el flexor digitorum superficialis. La fisiopatología de esta enfermedad comienza con microtraumas repetitivos. Estos microtraumas repetitivos que van a afectar principalmente la inserción muscular de los músculos mencionados anteriormente, el intensor carpi radialis brevis y el flexor digitorum superficialis, lo que conlleva una degeneración de estas fibras musculares. Esta degeneración de las fibras musculares va a evolucionar a micros desgarros. Estos microdesgarros, el cuerpo intenta hacer una regeneración, una cicatrización de los tejidos, lo que termina en una reparación inadecuada. Y esta reparación inadecuada evoluciona a tendinosis. El diagnóstico de esta patología, obviamente como todas las patologías, se realiza con una buena historia clínica, un buen examen físico, anamnesis, y sabemos que esta patología es una patología que es netamente semiológica, por
En el examen físico vamos a conseguir o sea, varias pruebas que nos van a ayudar a determinar si hay o no presencia de alguna alteración en ambos epicóndilos. Y los estudios de imágenes obviamente complementarios, que son los que nos van a ayudar a hacer diagnóstico diferencial y complementar o confirmar el diagnóstico que estamos dando por el examen físico. En las pruebas del examen físico que vamos a realizar tenemos el test de Thompson. El test de Thompson es este que vemos, esta imagen que vemos acá en blanco y negro, donde vamos a ubicar el codo del paciente con una flexión de 60 grados y la muñeca en extensión de 30 grados. Extensión de 30 grados y hacemos presión sobre la cara dorsal de la cabeza del segundo y tercer metacarpiano, como vemos acá, y si el paciente presenta dolor en el epicóndilo lateral, va a ser positiva la prueba. Otra de las pruebas que se consigue en la literatura es la prueba o test de la silla. Se le solicita al paciente que realice el levantamiento en una silla ligera. Esta es una prueba provocativa donde va a desencadenar dolor en el epicóndilo. En caso de que presente dolor, es positiva el test. El test de Borden, este que vemos acá, se le pide al paciente, también es una prueba provocativa donde buscamos desencadenar dolor en el área afectada. Se le pide al paciente que mantenga el manguito del tensiómetro a una presión determinada. Si hay dolor, es positiva. Y el test de Cosen es este que vemos acá, donde el paciente con el codo aducido al tronco, al tórax, flexión de 90 grados del codo, se pide que haga movimientos de extensión de la muñeca mientras el examinador hace contrarresistencia. Si hay dolor en el epicóndilo lateral, es positiva. Esta prueba, tanto la prueba de Cosen como la prueba de Borden y la prueba de Thompson, se pueden realizar para ambas patologías. Obviamente, haciendo el movimiento contrario para hacer tanto flexión de la muñeca o pronación, que es lo que va a hacer desencadenar el dolor en el epicóndilo medial. Los estudios complementarios, principalmente tenemos los rayos X y la ecografía, son los que nos van a dar el principal o nos van a confirmar el avance o la gravedad de la patología en primera instancia. En los rayos X que vamos a conseguir, aquí como señalan las dos flechas que tenemos acá, una irregularidad en el punto de inserción de los músculos epicondilios, lo que nos puede hacer sospechar o podemos también evidenciar la presencia de calcificaciones y podemos sospechar de alguna intestopatía que esté presente asociada a la patología muscular. En la ecografía vamos a ver cómo vemos acá arriba, esto que se ve acá es el epicóndilo y aquí tenemos la cabeza del rayo en su articulación. Este espacio negro que vemos acá es el espacio articular. Vemos las fibras musculares en su llegada. En caso de que haya alguna patología de los músculos epicondilios, vamos a ver una imagen hipoecoica en la inserción muscular. Podemos observar microdesgarros, lo que ya va a depender del estadio o de lo avanzado de la patología en el momento de realizar el eco. Es un estudio que es de fácil acceso, es mucho más económico que una resonancia magnética en este caso, ahorita debido a la condición actual que tenemos en el país, y es un estudio dinámico. Podemos pedirle al paciente que realice movimientos de pronosupinación, de flexioextensión de la muñeca y evaluar la función del músculo mientras hacemos el examen, el estudio. Y la resonancia magnética, en la resonancia magnética, obviamente un estudio ya un poco más específico, vemos acá como se señala en la flecha grande. La flecha grande va a señalar una imagen hipointensa donde hay deterioro de las fibras musculares en el sitio de inserción del epicóndilo lateral. Y la flecha más pequeña que vemos acá, donde se ve una imagen hiperintensa, donde puede haber presencia de edema o algún proceso inflamatorio, entesopatía relacionada también a la patología en cuestión. La gammagrafía, la gammagrafía, la literatura la describe como un estudio de alta sensibilidad y especificidad y puede ayudarnos a detectar la patología o la epicondilitis en unas etapas muy tempranas de la evolución de esta enfermedad.
Bueno, ya después de lo antes mencionado, se describen varias clasificaciones. Dentro de las más importantes tenemos la clasificación de NIRS, que es una clasificación relacionada con la clínica del paciente, que la divide en 7 fases y donde evalúa o toma en cuenta el dolor, la intensidad del dolor, el tiempo de duración de este dolor, si se limita o no al ejercicio y la carga la carga que realice, si son cargas ligeras o pesadas y si el dolor aparece o no en reposo. Otra clasificación, también descrita por NIRS, que esta es una clasificación histopatológica, él la divide en varias etapas de acuerdo a la etapa, a la evolución en la que esté el paciente. En la etapa 1, es una lesión que incluye inflamación no asociada con el tejido patológico y que se resuelve de manera satisfactoria. En la etapa 2, hay lesión asociada con cambios patológicos, tales como degeneración angiofibroblástica, que es lo mismo que tendinosis. Y en la etapa 3 hay tendinosis con falla estructural y en la etapa 4 es igual a la segunda o la tercera, además de la presencia de calcificaciones en la inserción de los músculos. Ya entrando en el tratamiento, después de haber comentado la clasificación, todos los estudios que realizamos para determinar o confirmar el diagnóstico, vamos a tener dos grandes grupos, los grupos no quirúrgicos y los grupos quirúrgicos. Los grupos no quirúrgicos, que son los pacientes que vamos a tener con una evolución menor de 6 meses, estos pacientes los vamos a tratar. Traigo a colación aquí en este caso un estudio realizado en nuestro servicio por Guanipa y Escarbay, donde ellos comprobaron la eficacia del protocolo de ejercicio de la Clínica Mayo en el tratamiento de epicondilitis lateral en el servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra en el periodo agosto-octubre de 2018. ¿En qué consiste este protocolo? El protocolo consiste en el reposo, la crioterapia, el uso de AINES, las modificaciones de las actividades y la fisioterapia. La fisioterapia es una fisioterapia sencilla que consistía en explicarle al paciente 4 ejercicios básicos para ayudar a mejorar la fortaleza, la elasticidad. Ellos en ese estudio estudiaron un total de 30 pacientes en los cuales se explicó dicho protocolo y fueron reevaluados, se hicieron evaluaciones subsiguientes a las 3 semanas, 6 semanas y 9 semanas, en donde se demostró la eficacia de dicho protocolo, puesto que en su totalidad los pacientes refirieron una mejoría del dolor posterior a las 9 semanas de tratamiento. En todos ellos el tratamiento obviamente se les explicó cómo iban a hacer la crioterapia, 3 veces al día por 15 minutos, el uso de AINES, el AINES indicado, el antiinflamatorio no esteroideo indicado fue el meloxicam 15 miligramos 2 veces al día y la modificación de las actividades se les explicó que evitaran realizar el movimiento que desencadenaba el dolor en este caso. Otro de los tratamientos no quirúrgicos tenemos las infiltraciones con esteroides, perdón. Estas infiltraciones con esteroides son infiltraciones que están recomendadas para alivio del dolor, pero ellas no causan o no llevan a la regeneración del tendón. De hecho, una de los desventajas de este tratamiento es que el paciente al aliviar el dolor cree que ha recuperado y recupera su actividad física normal y la lesión se mantiene sin dolor, pero mantiene la lesión, lo que hace que el paciente continúe el deterioro de estas fibras. Cuando pasa el efecto del esteroide, obviamente el dolor va a ser mucho mayor o la lesión va a estar grave, un poco más grave. La infiltración con PRP, algo que ya lo hemos discutido varias veces aquí en nuestro seminario, en nuestro ciclo de seminario, el PRP, debido a que su mecanismo de acción tiene el plasma rico en plaqueta productor de factor de crecimiento que estimula la regeneración del tejido. Tenemos también la ozonoterapia. El principio es la transformación de la molécula de oxígeno de O2, la transforma en O3 y esto va a desencadenar un proceso oxidativo en la zona que a su vez trae como consecuencia desencadena un proceso, la cascada inflamatoria que comienza con la regeneración de dicho tejido y alivio del dolor en esta zona. Otra de las pruebas o de los
tratamientos no quirúrgicos tenemos la iontoforesis. Es un estudio que se está utilizando, que en sus comienzos se utilizó mucho para el tratamiento de cáncer o patologías sistémicas. La iontoforesis consiste en el uso de electrodos que ayudan a cambiar la polaridad de la membrana, lo que permite administrar el tratamiento por un mecanismo de ósmosis, mediante la aplicación de corrientes continuas o alternas de electricidad. Más adelante les voy a describir un estudio sobre la iontoforesis que está bastante interesante. Tenemos también la ortesis dentro del tratamiento no quirúrgico. La ortesis, en este caso, se usa hay brazaletes o coderas que nos ayudan a disminuir la tensión sobre los músculos, y esto también limita los movimientos, limita la flexión-extensión para que no se haga forzada en ninguno de los músculos, lo que ayuda a que se mantenga el reposo dentro de la zona, ayuda a que el músculo vaya regenerando mientras se realiza algún otro tipo de tratamiento con AINES o fisioterapia. También podemos utilizar la kinesiología. La kinesiología es parecido a la ortesis, pero la kinesiología está basada en principios de medicina oriental china, que además de disminuir, se usan bandas autoadhesivas y elásticas que disminuyen la tensión en las fibras musculares, y además de esto aumenta el espacio intersticial, lo que aumenta el flujo sanguíneo en esta zona para promover o llevar a cabo o que el músculo absorban la mayor cantidad de oxígeno, de nutrientes de la sangre para una autorregeneración o una autocuración del mismo. Dentro de los tratamientos quirúrgicos mayores a 6 meses, ya en pacientes con evolución mayor a 6 meses, tenemos la denervación. La denervación es un procedimiento en el cual en la literatura o en los estudios que conseguí hablan de ellos. Primero realizan un test de bloqueo. Ellos hacen un bloqueo con mepivacaína o bupivacaína directamente sobre fibras del nervio musculocutáneo antebraquial posterior. En caso de que el paciente refiera el alivio del dolor y hacen es una transposición del nervio que ya les comenté, lo dirigen a otras áreas, lo que alivia el dolor. En el estudio que conseguí, ellos refieren una totalidad de alivio del dolor. Obviamente, aquí en este caso ellos no tratan la lesión muscular, sino que tratan es el alivio del dolor. En la liberación percutánea, hay liberaciones percutáneas donde realizan unas incisiones pequeñas de 1 a 2 centímetros y realizan la fenestra sobre las inserciones musculares, lo que desencadena un proceso inflamatorio localizado que va a estimular la regeneración del tejido. Una de las desventajas de esta liberación percutánea es que como es muy, muy pequeña la incisión, no se logra retirar todo el tejido dañado, todo el tejido enfermo. Hay liberaciones percutáneas ecoguiadas en las que no se realiza incisión y se realiza en conjunto con el TENEX, que lo nombro aquí abajo, que hacen pequeñas fenestras sobre la lesión, sobre la inserción muscular, igualmente desencadenando un proceso inflamatorio localizado que permite toda la acción de la cascada inflamatoria, lo que promueve la regeneración del tejido. El Tenex es una marca comercial, una patente de una máquina que realiza mediante el uso de agujas fenestras sobre el tejido, sobre el músculo, para igualmente lograr la regeneración. Otra de las técnicas, la técnica abierta y la técnica mini open. En la técnica abierta vamos a la que se describe en la literatura. Ellos hacen la desinserción de parte del tendón, no de todo el tendón. Hacen desinserción retirando ligeramente con un pequeño escoplo, una parte de un osteotomo, parte del hueso, lo que para provocar o desencadenar consolidación ósea en la inserción muscular y regeneración del tejido, suturando el resto del tejido que queda en la inserción muscular. También tenemos la técnica mini open. La técnica mini open
el procedimiento es relativamente el mismo, o sea, lo que se busca realizar es igual a la técnica abierta, retirando la mayor cantidad de tejido enfermo que se pueda y resutura se sutura el tejido sano que queda en la inserción muscular al, al borde lateral del extensor carpi longus. Y en esta técnica, igual dentro de las desventajas que tiene, es que no se puede detectar, no se pueden tratar patologías intraarticulares asociadas a esta enfermedad en cuestión, a la epicondilitis. Cosa que sí hacemos en la artroscopia, pero la artroscopia obviamente además de reparar y retirar el tejido enfermo de la lesión, todo lo que hacemos en la liberación de la inserción muscular, también podemos estudiar o examinar la superficie articular, el espacio intraarticular para detectar alguna patología asociada en el espacio intraarticular. Ya entrando en los diferentes estudios que traje a colación relacionados con el tema, que les comenté hace rato, tenemos el metaanálisis realizado para determinar los factores de riesgo asociados a la epicondilitis. En este estudio fueron evaluados 1032 artículos en Medline, en páginas de ciencia en internet, que fueron, debido a los criterios de exclusión que utilizaron ellos, si estaban o no en idioma inglés, el tipo de pacientes en los que lo aplicaron. Todo esto lo fue llevando hasta que dejaron 33 artículos que fueron estudiados. De estos 33 artículos, solo 15 fueron utilizados para el análisis. Y ellos obtienen como resultado que los factores de riesgo con mayor importancia o con mayor relevancia son el sexo femenino y el tabaquismo asociado a este tipo de patologías. Todos estos estudios que les voy a presentar, ustedes me dicen si quieren los puedo pasar al grupo para que los tengan ahí, conseguí bastante que están interesantes. Otro estudio Otro estudio que conseguí fue con ayuda del doctor Delgado, la iontoforese, un estudio de nivel de evidencia 1, que como ya les expliqué, ellos aplicaban el uso de medicamentos como dexametasona o lidocaína localizada de manera tópica y lograban que por mecanismo de difusión utilizando corriente continua a 5 mA durante 15 minutos o corriente alterna también dentro del estudio que realizaron dicen que también es eficaz en este caso. Utilizan la dexametasona 4 miligramos más un gel de lidocaína aplicado justo en la zona del dolor y usan el electrodo y el electrodo también es en la punta, le aplican gel base, que este gel base también tanto la dexametasona como la lidocaína están cargados negativamente, por eso en el electrodo que utilizan para hacer la difusión y la aplicación de corriente continua de 5 mA lo cargan con un gel base también cargado negativamente y esto hace por medio de esta fuerza eléctricas hacen que el polo negativo repela el polo negativo, lo que hace que penetre en la piel. Ellos en el estudio determinaron que con este método se puede penetrar hasta 30 milímetros de espesor. Es mucho más fácil, obviamente en este caso les funcionó bastante bien porque en la epicondilitis lateral, por lo menos el extensor capilaris brevis, en el caso de la lateral y en la medial el flexor titono superficiales, están desprovistos de grasa subcutánea. Ellos están directamente por debajo de la dermis, lo que hace mucho más fácil la absorción o la llegada del medicamento a dicho tejido. Esto fue un estudio randomizado, controlado, doble ciego, que se me olvidó comentarles al principio. Otro de los estudios es el plasma rico en plaqueta versus el TENEX. El TNX ya les comenté, ellos en este estudio la hipótesis era, o lo que ellos querían era demostrar la efectividad, que el TNX era igualmente eficaz al plasma rico en plaquetas. Ellos demostraron
Este fue un estudio a nivel de evidencia 3, un estudio retrospectivo de diseño de tipo corte, estudio de tratamiento, donde ellos demostraron que el TENEX tiene igual eficacia que el uso de plasma rico en plaquetas. Aunque ya si estudiamos cómo es cada uno de los dos tratamientos, se pudieran usar uno en complementando al otro. Porque el TENEX lo que hacemos es la fenestra para desencadenar el proceso inflamatorio local, la regeneración del tejido. Si aplicamos el plasma rico en plaquetas, sería un buen complemento al uso del TENEX o a la liberación percutánea guiada por ECO. Otro estudio que conseguí es la tenotomía guiada por ultrasonido. Este es un estudio retrospectivo, un estudio a nivel de evidencia 4, donde ellos evaluaron un total de 131 pacientes, en los cuales realizaron la tenotomía percutánea. Igualmente ellos utilizaron la técnica del TENEX para hacer la liberación de estos tejidos y la tenotomía. Pero, como ya les comenté, y como una de sus desventajas es que no se logra la debridación completa de todo el tejido afectado, lo que puede crear un pequeño porcentaje de fracaso en este caso, a pesar de que ellos describen que es altamente eficaz el estudio o el procedimiento guiado por ECO. Y otro de los estudios que traje, por último, tenemos un estudio donde habla una estrategia de tratamiento para la epicondilitis lateral utilizando la denervación, el procedimiento que ya les expliqué de la denervación. Y ellos, este es un estudio a nivel de evidencia 4, un estudio retrospectivo, donde ellos realizan el bloqueo y el test de bloqueo. Ellos evaluaron 71 pacientes. De los 71 pacientes, al final solamente se realizó el procedimiento a 15 pacientes, porque el resto respondieron a tratamiento conservador. Este estudio, donde ellos, la conclusión a la que llegan es que la denervación es un tratamiento efectivo para el alivio del dolor, pero como ya les comenté, no es un tratamiento no es un tratamiento que va guiado al alivio, a la regeneración del tejido, sino más bien al alivio del dolor netamente. Hay otros estudios que están ahorita, que son bastante prometedores, que hablan del uso de agentes biológicos autólogos, por ejemplo, tenocitos autólogos infiltrados de la misma manera que se infiltra el PRP. Obviamente habría que, esto sí no traje ningún estudio porque no conseguí, lo mencionaron en uno de los estudios que tengo, pero no lo desarrollaron por completo, sino que solamente lo nombran como una alternativa. De esta manera, en caso de que consiga algo sobre ese, que me pareció bastante interesante porque el uso de tenocitos de manera autóloga, más PRP o algunos de esos agentes biológicos que están ahorita bastante en boga, que a pesar de que no tienen estudios con alto nivel de evidencia, porque no son randomizados, no son multicéntricos y todo eso, están dando bastante buenos resultados y es una buena alternativa, por lo menos en esta patología, que es una patología que casi el 100% es de manejo conservador. Solamente un pequeño porcentaje terminan siendo quirúrgicos. Y es una patología que, como sabemos, ya es autolimitada, que se tarda un poco en recuperar por sí sola, pero con estos tratamientos que hemos comentado hoy, podemos acortar ese tiempo de recuperación y lograr que el paciente se reincorpore a sus actividades físicas cotidianas. Muchas gracias, espero les haya gustado. Aquí está la bibliografía. Como les dije, si quieren los estudios, los paso por acá en el grupo para que los tengan. Feliz tarde.